En muchas ocasiones he compartido con ustedes las reflexiones de un excelente intelectual católico, converso al catolicismo, de joven. Se convirtió alrededor de los 17 años gracias a que su mamá, una poetisa muy famosa en Estados Unidos, se convirtió al catolicismo ella misma. Y me refiero a Ross Douthat, ¿no? Lo he mencionado antes porque es el único columnista que el New York Times acepta como columnista conservador, digamos así, o cristiano, ¿no? Y les compartía esto porque es una reflexión que él hace justamente con ocasión de la Navidad. Y en su artículo de opinión, publicado poquito antes de la Navidad, pero con el deseo, digamos, de que la reflexión se prolongue en estos días navideños, él dice lo siguiente, ¿no? La religión ha estado en ocaso, pero esta Navidad me ha parecido diferente. Ese es el título. Douthat cuenta que él normalmente, durante la Navidad, escribe un artículo específicamente religioso, pues no siempre escribe de religión, escribe muchas veces de tendencias políticas, de los conflictos entre liberales y conservadores, y da una postura conservadora muy sensata y bastante abierta al diálogo, pero extremadamente bien argumentada de su posición como una persona de valores conservadores, y siempre en referencia a su fe. Pero en Navidad él dice, yo siempre escojo hablar específicamente de la realidad de la Navidad y me gusta recordar el valor de la Navidad, pero también la nostalgia que nos da el hecho de formar parte de un mundo, del primer mundo donde él vive, del primer mundo que él visita cuando va a Europa, donde la fe católica y en consecuencia incluso la celebración de la Navidad están en ocaso, están decayendo sistemáticamente. Pero esta vez Douthat dice, voy a hacer una excepción a esa tendencia, y es que quiero contarles cómo mi experiencia sobre la posible revitalización del catolicismo es algo que ha comenzado a darme esperanza. Y por si acaso, quienes han leído a Douthat, su apellido, Ross es su nombre con doble S, y su apellido es Douthat, Douthat. Ross Douthat cuenta cómo en marzo fue con una familia, con miembros de su familia, a la región de las montañas de Umbria, ¿no? Esta región muy hermosa en Italia, hacia el centro de Italia, donde llegó al pueblo de Nursia. El nombre les parecerá familiar porque es donde nació San Benito de Nursia, el gran evangelizador y copatrono de Europa, ¿no? El creador de los benedictinos. Y fue a un monasterio que actualmente es una abadía, se llama el monasterio de San Benito en la montaña. Recuerden ustedes que San Benito nació en Nursia, pero muy rápido, después de su conversión y de su llamado a la vida monacal, se mudó lejos en ese entonces, a Montecassino. Ahí es donde se establece el primer monasterio benedictino, ¿no? Va a ser más tarde, cuando él ya ha muerto, en que en honor de su lugar de nacimiento, los benedictinos que estaban expandiéndose por toda Europa decidieron crear un monasterio allí en honor al lugar de nacimiento del santo. Y él cuenta que cuando fue a visitar este monasterio, del cual le habían hablado mucho, y especialmente porque algunos años el New York Times mismo, que no le interesa la religión, había escrito un perfil de la tremenda laboriosidad e ingenio de este monasterio de Nursia. ¿Y cuáles eran las características de este monasterio de Nursia? Primero, que está lleno de jóvenes. Segundo, que la gran mayoría son norteamericanos. Efectivamente,
un joven con mucha visión empresarial estuvo de visita en Nurcia y recibió este llamado, un joven norteamericano recibió este llamado y decidió que iba a juntar dinero para reconstruir el monasterio de Nurcia, porque estando en Nurcia, ¿no?, en el lugar de nacimiento de San Benito, estaba abandonado. ¿Por qué? Porque como prácticamente todas las congregaciones y órdenes religiosas están en declive de gente, ¿no?, de personal. No hay vocaciones, primero porque no hay jóvenes, y no hay jóvenes porque los europeos no tienen hijos, y segundo que los pocos jóvenes que hay, o el número limitado de jóvenes que hay, no están interesados en la vocación. Y él, sin embargo, se encontró con este grupo de jóvenes, de este norteamericano con una gran vocación de hacer apostolado. Comenzó a escribir boletines dirigidos a sus amigos en Estados Unidos, comenzó a traer más norteamericanos, pusieron una cervecería siguiendo la antigua tradición de los benedictinos, una cerveza muy buena, que además de ser buena, muchos católicos en Estados Unidos, parientes y amigos de quienes terminaron sumándose a estos benedictinos en Nurcia, comenzaron a importar a Estados Unidos. Publicaron un disco, un CD de música monástica que fue un tremendo éxito, y Daudat dice que lo más sorprendente de este sitio es que es muy curioso de visitar, porque el cristianismo en Europa, incluso en la Italia católica, ha venido declinando por generaciones, y junto con la descristianización viene la despoblación. De hecho, los alrededores de este monasterio, que alguna vez fue una zona de cultivo bastante activa, está cada vez vaciándose más. Muchas de las pequeñas poblaciones, de las pequeñas villas que se encontraban en los pies de las colinas, están vaciándose. O sea, los pocos jóvenes que surgieron de ahí se han ido, no quieren esta vida pueblerina, y los ancianos están falleciendo, mientras que cada vez hay menos hijos, ¿no? Y sin embargo, él dice, es increíble ver la juventud y la energía y la vitalidad de esta abadía, que está trayendo a muchísimos peregrinos y está dando signos de verdadera vitalidad. Y dice que es sorprendente ver que estos jóvenes, algunos que están viniendo de países europeos en los que la fe está en declive aún más rápido, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, se han sumado a estos originales, a este grupo original de norteamericanos, haciendo una comunidad internacional vibrante y muy joven, y por eso mismo muy atractiva, ¿no? Entonces, Ross Douthat menciona a un amigo suyo, un famoso columnista que se llama David Brooks, que es católico, y que en el 2013 había escrito un comentario muy irónico que decía: convertirse a la Iglesia Católica en el 2013 era como invertir en el mercado de valores de 1929. Como saben ustedes, 1929 fue el catastrófico crack de la bolsa de valores en Estados Unidos, que produjo una catástrofe económica que duró muchos años, ¿no? hasta el nuevo acuerdo o el New Deal que comenzó Franklin Delano Roosevelt, por lo menos en Estados Unidos. Y él dice, cada vez más las instituciones tradicionales se ven más pequeñas, y yo he visto lo mismo desde mi conversión y desde haber elegido esta profesión de ser un columnista católico, ¿no? Cada vez aparentemente hay menos gente a cual escribirle, pero dice, pero esta Navidad algo me pareció diferente. En primer lugar, he estado viendo
las estadísticas que muestran que la gran ola de secularización ya ha llegado a un límite. Los números no siguen decayendo. Por otro lado, existen otros signos emblemáticos, como por ejemplo la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Y acá, hermanos, cuando yo hablé de la Catedral de Notre Dame, varios de ustedes se quejaron, la ceremonia fue horrible, fue masónica, todo lo que quieran. Yo mismo los he criticado, pero ¿por qué no me he centrado en la crítica de todo lo que estuvo mal? Porque la catedral gótica otra vez está de pie y pudo haber desaparecido. Y es un emblema. Y además de esta reconstrucción de el monasterio de Nurcia o de la catedral, esta emblemática, existen varios signos de la recuperación, de una recuperación católica. Por ejemplo, el diario Le Monde, un diario, digamos, de centro izquierda, muy secular de Francia, dedicó un titular al extraño fenómeno del número de franceses adultos que están regresando a la fe católica, o algunos que están llegando a la fe católica porque sus papás, agnósticos, nunca los habían bautizado, y que esos números en los últimos 3 años han venido subiendo. No son números excepcionales, pero han venido subiendo cuando lo que se esperaba era una caída, un ocaso sin fin. Él, en su última gira por Europa, Dauthat cuenta, hay focos de jóvenes católicos profundamente comprometidos, entregados a la vida sacerdotal o a la futura vida religiosa, en varias partes de Italia, no en toda Italia, pero varias partes de Italia, en algunas regiones muy importantes de Polonia, y también en Irlanda, que ya se consideraba una iglesia que se había ido, que se había despedido. La gran proveedora de misioneros, probablemente la proveedora de misioneros más grande del mundo durante la segunda parte del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, ahora apenas tiene sacerdotes para atender a la población local, pero curiosamente el número de seminaristas ha ido aumentando en Polonia. Y haciendo referencia a cómo estos norteamericanos, que son, digamos, un injerto ajeno a Italia, pero que son enormemente queridos por los italianos de ahí, de Nurcia y de los alrededores, no son una excepción. ¿Por qué? Porque en Holanda, por ejemplo, la fe está siendo revivida básicamente por inmigrantes de africanos católicos que se toman su fe en serio. Y esto no lo menciona Ross Douthat, pero les digo, hace algunos años, cuando tuve oportunidad de hablar con quien entonces era, no el actual, pero el anterior cardenal arzobispo de Barcelona, él me dijo, en Barcelona no tendría pastoral juvenil si no fuera por los ecuatorianos y los peruanos. Y digamos, otros grupos más pequeños, como los filipinos, por ejemplo. Pero los ecuatorianos, los jóvenes ecuatorianos y peruanos, no solamente iban a las parroquias, tocaban la puerta y decían, queremos sumarnos al grupo de pastoral juvenil. Y en una Barcelona que se muere, que no tiene hijos, donde la fe está siendo practicada cada vez menos, le contestaban, ¿pastoral qué? ¿No? Digamos, irónicamente lo digo, ¿no? Pero es que en la gran mayoría de parroquias no existía la pastoral juvenil. Entonces estos jóvenes sudamericanos decían, bueno, entonces la armaremos nosotros, pues, ¿no? Con poca experiencia, con la experiencia que habían recibido en sus propias parroquias en América Latina, con toda la limitación, con todos los defectos, avivaron la pastoral juvenil. Y el cardenal decía, cada encuentro con la pastoral juvenil
es simplemente este encuentro con estos jóvenes de un optimismo que solamente puede venir del nuevo mundo. Y yo creo que existe mucha esperanza para el viejo mundo, una esperanza de revivir, y donde el nuevo mundo, sea de Estados Unidos, sea del África, sea de las Filipinas, sea de América Latina, va a traer esa energía que no está garantizando la resurrección absoluta de la fe, pero sí una renovación que no solamente es promisoria, sino que ya es visible. Que tengas un buen día.